Dios, y en la oración pues siempre estas necesidades para que Dios se glorifique en cada uno de ellos. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Hermanos que están muy enfermos y otros pasando serias dificultades, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Lo cree? Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por la bendición que tenemos de estar delante de tu presencia, Señor. Padre, glorifícate a esta hora en cada una de estas necesidades de tu pueblo. Señor, restaura la salud, visita los hogares y lleva la armonía, da pan al necesitado, da provisión y da victoria a los que están luchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en ti podemos confiar y en ti podemos, Señor, recibir lo que necesitamos, porque todo lo puedes hacer. Gracias. Ahora háblanos a todos por medio de tu palabra. A través de este estudio revela tu conocimiento, de tal manera que todos vamos a ser edificados y podamos brillar para tu gloria, Señor. Gracias por esta esperanza, una esperanza que no avergüenza, Señor, y aún envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21, gloria a Dios. ¿Tiene sonido? Gloria a Dios. No, amén. Apocalipsis capítulo 21 y leemos del verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios.
La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio y el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de luz, hermanos, de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se pueden ir? Siéntense, ya que no se quieren ir. Continuamos con la segunda parte, hermanos, de lo que es el comienzo de la eternidad. En esta segunda parte, hermano, está la presentación, voy a decir así, de lo que es la ciudad celestial. Amén. Entonces, hermanos, a continuación se presenta lo que será la morada de los redimidos, la cual aquí se llama la ciudad santa de Jerusalén, según el versículo 10 que leímos. Su descripción, si usted lo leyó conmigo, va más allá de nuestra imaginación. Lo único que podemos decir, hermano, que su descripción es gloriosa e imponente. Amén. Otro detalle es que será una ciudad amurallada, cuyas medidas, según los expertos, es decir, los teólogos, pues, equivalen a 2.200 kilómetros. La medida dice ahí que es cuadrado, es decir, que todas las medidas
son iguales y que suman todo, hermanos, 2200 kilómetros, según pues los teólogos. Y por último, pues dice ahí que Dios mismo y el Cordero serán la luz en la ciudad, por lo cual pues no habrá necesidad, dice ahí, de sol ni de luna. Y por último, se señala ahí que los que estarán son aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Amén. Dan gloria a Dios. Esa es pues, hermanos, en sí la descripción de lo que es la ciudad santa de Jerusalén. Es una ciudad, con mucha razón se hablaba de una patria celestial. Aquí en detalle, hermanos, se nos presenta esa ciudad celestial donde moraremos los que estemos inscritos en el libro de la vida. Amén. ¿Usted está inscrito en el libro de la vida? Son conchudos ustedes, pero les voy a creer. No, hay que creer. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. En tercer lugar, nos hemos mantenido fieles a Él, a su palabra, y que nos mantendremos fiel, como se hace el llamado, hasta la muerte. Ahí no dicen amén todo. Ay, hermano, ya se acerca Semana Santa, va a decir que se acerquen quien se quiere acercar. Esto, hermano, acuérdense que se compara con un matrimonio, unidos para siempre con el Señor. Y por eso dice que reinaremos ahí por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Y quiera Dios, hermanos, que usted esté inscrito, y quiera Dios que ese sea, hermanos, en su corazón uno de los anhelos más grandes como creyente, como cristiano y como redimido del Señor. Quiera Dios. Los antiguos, dice el escritor a los hebreos, nos dan una gran lección, que todos ellos en su pensamiento, en su corazón, anhelaban siempre la patria celestial. Y una de las pruebas es, hermanos, que Abraham, Isaac y Jacob, que moraron en la tierra que Dios les había prometido, dice ahí que ellos no la poseyeron. Moraron ahí, pero no la poseyeron, sino que habitaron en ese lugar como extranjeros. Y el escritor de los hebreos explica que hace ver de que ellos anhelaban una morada mejor, que ellos esperaban y anhelaban, hermanos, una patria celestial. Diga gloria a Dios. Es increíble, hermano, cómo los antiguos, hermanos, tenían esa aspiración que le hace mucha falta a los cristianos de esos tiempos. Porque si nosotros anheláramos y fuese nuestra meta, hermanos, seríamos tolerantes a los dolores, seríamos tolerantes a la persecución, seríamos tolerantes a la hostilidad del mundo, seríamos tolerantes aún con las ofensas que muchas veces se dan dentro del pueblo de Dios. Pero es y ha sido todo lo contrario. Y pareciera que no está ese anhelo en el corazón de los creyentes. Hermano, esperar la venida de Cristo, esperar, anhelar siempre el retorno de Jesucristo a esta tierra, equivale a anhelar la patria celestial. Por eso lo leí todo, para que usted se diera cuenta lo glorioso y lo imponente que es esa ciudad
la cual Dios preparó de antemano para sus redimidos. Y que Cristo, hermanos, precisamente dice que le era necesario partir, irse, porque iba a preparar moradas para nosotros. Y afirma diciendo: voy pues a preparar morada para vosotros. Y es esta morada, es esta ciudad, es una ciudad amurallada. Hermanos, cuando a Moisés se le dio todo, la figura, para que él lo hiciera aquí en la tierra, el templo, los lugares que iban a existir dentro del templo, está el lugar santísimo. Pues precisamente esta ciudad que dice aquí que es cuadrada, es semejante, hermanos, al lugar santísimo, no al templo, sino lo que había dentro del templo, el lugar santísimo, donde la gloria de Dios descendía y moraba en ese lugar. Eso es lo que allí se está revelando. Imagínense, hermano, cuando se le dijo a Moisés: vaya, escribe lo que te doy para que lo hagas. Lo que hizo fue copiar, y todo lo hizo en miniatura. El templo glorioso de Salomón, el segundo templo, hermanos, que para los hombres era una gloria, hermanos, en esos tiempos, y que se podía visualizar de muy lejos, porque fue edificado sobre, hermanos, en un lugar alto, lo cual se llama el monte de Sión. Fue una copia, hermanos, de esta ciudad, la cual se hizo, hermanos, ahí en miniatura. Ahora podemos comprender, hermanos, lo que Salomón precisamente expresó. Él vio, hermanos, la gloria de ese templo, la construcción fue magnífica, fue magnífica. Y él comenzó a apreciar, pero cuando comenzó, hermano, a pensar en Dios, se dio cuenta que lo que había edificado, y que era una gloria, y que era tan imponente ese edificio, llegó a la conclusión, hermanos, diciendo: ¿qué es esto? Para lo que significa tu gloria, lo que es tu gloria. Realmente morarás en este lugar, dice, cuando los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. En ese lugar, para todo es sabido que solo un hombre podía entrar a ese lugar, y no todos los días, una vez al año. Era prohibido, hermanos, que entraran los demás, y aún ese hombre que era el sumo sacerdote, si no se cuidaba, podía ser achicharrado ahí adentro. Y por eso, hermanos, le amarraban un cordel. Y por eso al final de su vestidura estaba rodeado de campanillas. Entonces los que tenían a mano afuera el cordel, afuera pues de la habitación esa, estaban listos, hermano. Y cuando no se escuchaba, porque todo el movimiento que hacía el sacerdote hacía que siempre, hermanos, se evidenciara que el hombre estaba vivo y que no había sido achicharrado ahí adentro. Pero cuando no se escuchaba nada, entonces pegaban su jalón como señal pues de que se mueva el hombre, o ya te moriste. Y si ya no se escuchaba nada, a este se lo llevó y lo sacaban arrastrado, porque nadie podía entrar ahí, nadie. Por eso pasó, hermano, con uno, no sé si era el hijo de David, que cuando trasladaron, hermanos, ¿cómo se llamaba? El arca, que lo estaban trasladando, lo hicieron, dice, en un carruaje, y cuando pasaron en cierto lugar, la llanta, así es, pegó con una piedra, y entonces se balanceó el arca. Entonces alguien ahí, hermanos, tuvo
pensó que se iba a caer el arca. Entonces inmediatamente reaccionó a detener y tocó el arca. Y ahí murió esa persona, fue fulminado. Y nosotros ahora se nos está diciendo que en ese lugar, la celestial, moraremos con Dios. Le veremos tal como Él es, veremos su rostro, contemplaremos su rostro y reinaremos por los siglos de los siglos. Diga gloria a Dios. Eso es lo que se nos está diciendo aquí, queridos hermanos. Quiera Dios que no se nos olvide este estudio de esta noche, de este día. Quiera Dios. Y que esto es lo que haga palpitar siempre y pensar lo que significa realmente el retorno de Jesucristo a esta tierra. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 12 y 14, hay algo interesante ahí. Dice el verso 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Y qué dice? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Verso 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Para aquellos, por si sigue dudando con respecto a Israel, con respecto a los judíos, que ahora, hermano, hasta iglesias evangélicas entre comillas están vocerando, hermanos, de que realmente Israel fue desechado por Dios y que no tiene nada que ver los judíos donde están hoy, allí, hermanos, en Jerusalén, están equivocados. Estos dos grupos que se nos hablan aquí, los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, y más adelante los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, nos está diciendo, hermanos, como una representación de los que van a habitar en esa ciudad. Y si están inscritos ahí los 12 nombres de las tribus, las 12 tribus de Israel, quiere decir, hermanos, que en ese lugar, en primer lugar, morarán, hermanos, primero los fieles. ¿Saben quiénes son los fieles? Hablando de los judíos, ¿a quiénes nos referimos? Todos los fieles del Antiguo Testamento que esperaron en la promesa del Señor y murieron, como dice el escritor de los Hebreos, saludando esas promesas de lejos. Ustedes recordarán que la Escritura narra que Jesús descendió, dice, al centro de la tierra y llevó cautivo a la cautividad, y que los que estaban en ese lugar fueron llevados precisamente. ¿Y quiénes estaban ahí? Eran precisamente los fieles, hermanos, israelitas, hebreos, israelitas, judíos, como usted quiera llamarle, hermanos, que habían siempre y murieron esperando en esa promesa. Tenemos ahí algo simbólico o un prototipo. ¿Se acuerdan ustedes de José? ¿Se acuerdan? José, el que fue desechado por sus hermanos y que vino prácticamente a reinar en Egipto. Era el segundo de Faraón. Y que cuando hubo una hambre en la tierra, llegaron sus hermanos a buscar alimento. Y él los reconoció que eran sus hermanos. Ellos no lo reconocieron en ese momento. Lo que les quiero decir es, hermanos, después que pasa todo eso y los reconoce, los perdona y les hace ver que todo fue, hermanos, ojalá así entendieran los que muchas veces se sienten ofendidos y andan blasfemando después, que pudieran, hermanos, entender y comprender, y ojalá hablaran como José diciendo: no se preocupen, porque todo esto era parte del propósito de Dios para que este día no muriera
el pueblo hebreo. Es decir, la manera en que Dios pudo preservar la generación de Abraham, para que en un momento donde hubo hambre en toda la tierra, hermano, alguien estuviese ahí esperando para que no murieran de hambre. Lo que al final quiero decirle es que cuando ya estaba muriendo José, ya viejo, les hizo a ellos prometer de que el día que salieran de Egipto y fuesen libres, que no se olvidaran de él, que él no quería quedar ahí su cuerpo, y que lo trasladaran a la tierra donde iba a morar Israel. Y eso sucedió en los tiempos de Moisés. Cuando sale Moisés, hermanos, con el pueblo, entonces dice ahí claramente que llevaban el cuerpo, hermanos, de José. Eso es creer en esa promesa. Murieron creyendo en esa promesa que solamente la saludaron de lejos. Todos esos fieles, hermanos, que esperaron la promesa del Mesías y murieron, son los que Jesús llevó. Cuando él, hermanos, murió, dice que descendió a las partes más bajas, al centro de la tierra, y los que estaban ahí, los justos, en el seno de Abraham, entonces fueron trasladados al paraíso. Viene otra parte, que son todos los judíos que están creyendo por la predicación del evangelio. La tercera parte es aquella en el momento de la segunda venida de Cristo, que viene precisamente a reinar con ellos y a establecer el reino por 1000 años, y que viene ahí y los defiende del anticristo y del falso profeta, y que cuando acabe inmediatamente esa guerra, dice que mirarán al traspasado y le preguntarán: ¿quiénes te hicieron y dónde te hicieron esas heridas? Y el Señor les va a decir: en la casa de mis amigos me hicieron esas heridas. Y ahí van a ser abiertos, hermanos, los judíos que estén vivos en ese momento y se van a convertir al Señor. Todos ellos, hermanos, que murieron creyendo en el Mesías, hermanos, judíos, hebreos, morarán en este lugar. Y por eso ahí, hermanos, están inscritos las 12 tribus de Israel. ¿Y con quiénes morarán juntamente? Con los redimidos. Porque ya en el capítulo 14 se habla de los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que fueron los que llevaron el evangelio a todo el mundo, y que por la predicación de ellos, hermanos, han creído, y nosotros también hemos creído en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Los redimidos, los que serán salvos en la gran tribulación, ya lo estudiamos, hermanos, la cual pagarán con su vida. Dice Juan que vio a los decapitados, hermanos, dice que eran muchedumbre, hermanos, que no se dejaron poner la marca de la bestia y del falso profeta. Amén. Entonces, juntamente todos ellos, hermanos, moraremos, porque hemos creído, moraremos en esta patria celestial, en esta ciudad santa que se llama, ahí está otro detalle importante, Jerusalén. Amén y amén. ¿Qué más? Verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo
de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, es decir, su resplandor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amén. Ahí está la descripción de la ciudad gloriosa e imponente. Juan ve la ciudad que va descendiendo con un brillo hermoso mientras ella descendía, y luego más abajo la contempla totalmente revestida de piedras preciosas, la cual vamos a leer. Pero hermanos, qué visión más grande la que se le da al apóstol Juan de la ciudad celestial. Dice que mira, hermanos, porque el ángel le dijo: ve, esta es la ciudad, y va descendiendo. ¿Se puede usted imaginar esa visión como una estrella resplandeciente que se va engrandeciendo, engrandeciendo mientras va descendiendo? Y por eso dice que era como una piedra de jaspe, cuyo, ¿qué dice ahí? Permítanme, para no pecar. Fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Yo no sé cuánto han visto en internet, ya que ustedes se meten en internet. Lo dudo que lo hayan visto, pero en internet hay imágenes de la tierra, satélites que se han alejado de la tierra y han tomado videos, fotos de la tierra. Se mira precisamente como un diamante a colores, porque el sol pues le pega a la tierra. Ahora imagínense, hermanos, esta ciudad, la cual se le da en visión a Juan, descendiendo como una estrella. No sé cómo compararla, hermanos. Y cuando ya está ahí, la contempla totalmente. Y ahí comienza a describir, hermanos, que está revestida, dice, de piedras preciosas, del verso 18 en adelante. Por eso le leí todo esto de material que se habla ahí. Dice: el material de su muro, verso 18, era de jaspe. ¿Usted conoce el jaspe? ¿Cuántos conocen el jaspe? ¿Ah? ¿Lo conocen o no? No se preocupen, ni yo tampoco. Pero es una piedra preciosa según lo que se describe ahí. La ciudad era de oro puro. ¿Conocen el oro? ¿Ah? No, hermano, eso no es oro. Este es oro, oro puro, semejante al vidrio limpio. Imagínense, ese sí es oro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio. Ay, tienen nombre ustedes para una niña ahí, topacio. El décimo crisopraso, ahí está el nombre de un varón. El undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Amén. ¿Qué le parece esa descripción? Esa es la morada que Jesús prometió que iba a preparar para nosotros, los redimidos. Deje de estar menospreciando, hermanos, lo que Dios tiene preparado para usted. No le puedo decir sean hombres, porque aquí hay hombres. Sean valientes, hombre, para soportar. Sean valientes, hermanos, para esperar. Dice que Dios nos ha dado dominio propio. Todos tenemos, hermano, un carácter pero horrible. Aún el que usted mira que son caracteres pasivos y mañitos,
Todos nuestros caracteres son terribles. Y por eso Dios nos ha dado, dice, ¿qué? Dije, dominio propio. Dominio propio, nos ha dado capacidad. Que cuando estemos ofendidos no tomemos ninguna decisión. Cuando estemos ofendidos, la única decisión que podemos tomar en ese momento es ir a doblar las rodillas y orar para que el diablo, hermano, no nos gane espacio. Y no soporto y doblar las rodillas ahí enojado para que el Espíritu Santo tome dominio ahí y nos ayude. Y después, gracias, Señor, porque mis pensamientos eran para derramar sangre, porque mis pensamientos eran para destruir, porque mis pensamientos eran de homicida. Gracias, Señor. ¿Ah? Entonces uno practicar la fraternidad. Acuérdense que nosotros somos diferentes a los del mundo. Ahí hay odio, ahí hay raíces de amargura. No debiera de haber en el cuerpo de Cristo. En la esposa, en la novia de Cristo, no debiera de haber todo eso. ¿Están de acuerdo? Háganlo. Verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está, hermanos, la forma del lugar santísimo. Lo que al principio les hablé del lugar santísimo. Por eso solo un hombre podía entrar ahí. Y ese hombre debiera de cuidarse, santificarse. ¿Y acaso la Escritura no dice que sangre y carne no entrarán en el reino de los cielos? Y nosotros tendremos entrada, y no solo entrada, sino que moraremos ahí con el Señor, donde está su presencia, su trono, por los siglos de los siglos. Acuérdense, hermano, que esta puerta la abrió nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. El escritor de los Hebreos explica eso, que cuando expiró el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que el velo que separaba y que impedía la entrada al lugar santísimo se rasgó en dos, se partió de arriba abajo, de abajo arriba, como usted quiera verlo. La cosa es que se partió y quedó abierto. Y dice el escritor de los Hebreos que es simbólico. El significado es que todos tenemos entrada al lugar santísimo. Desde que creímos en el Señor Jesucristo, ¿acaso no doblamos nuestras rodillas delante de Él? ¿Acaso Él no está presente con nosotros? No está lejano. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde 2 o 3 se congrega, ahí estaré yo, dice el Señor. Entonces moraremos ahí, en ese lugar. Por eso es un lugar santísimo. Por eso la ciudad se llama la ciudad santa de Jerusalén. Porque ahí, como en el lugar santísimo, estará el Señor, Dios, el Padre y el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. La cual dice ahí, ¿qué dice? Que nos va a iluminar, dice ahí. ¿Dónde fue? (23) Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Por eso en ese lugar, hermano, había un candelabro de 7 brazos, ¿se acuerdan? Y que tenía que permanecer siempre encendido. 7 brazos, 7 luces, hermano, la perfección de Dios, la presencia de Dios ahí, iluminando siempre. Algo que sucedió, hermano, en los tiempos precisamente, no sé si era de los jueces, donde se describe, hermano, y ya entrando con el libro de Samuel, cuando dice la escritura que antes que se apagara la lámpara, ahí en ese lugar Dios llamó a Samuel como sacerdote, como profeta, porque se habían descuidado del templo. Estaba a punto de apagarse la gloria de Dios en ese lugar. Pero Dios en su misericordia llama precisamente a Samuel. Ahí tenemos prototipos por todos lados en las escrituras de esta verdad, hermanos. Por eso es un lugar santo, santísimo, porque Dios estará ahí. Y por eso dice ahí la escritura, hermanos, que nosotros le veremos. Si alguien me busca ahí donde dice que le veremos, yo no tengo prisa, me lo buscan. Pero ahí hay una parte donde dice, verso 4 del capítulo 22, que dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amén. Es una promesa hecha a través del mismo Juan cuando escribió su primera carta. Dice que le veremos tal como Él es ese día, le vamos a conocer, porque van a estar ahí, el Padre estará ahí, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, y ahí le veremos, y ahí reinaremos en ese lugar por los siglos de los siglos, en la ciudad santa de Jerusalén, donde ahí no entrará la inmundicia, dice. Usted sabe que la inmundicia ha querido entrar y está entrando precisamente en el pueblo de Dios. El anatema se está apropiando y lamentablemente usted lo está permitiendo cuando no lo debiera de permitir. Los tiempos de apostasía de la cual se está viviendo en este siglo, y cada día va de mal en peor el asunto, y se oyen grandes herejías, se practican ya, hermano, brujería, cualquier cosa, hermano, extraña, como unos que ofrecieron, dice, fuego extraño, ¿se acuerdan? Y fueron fulminados en ese lugar. Cosa inmunda no entrará ahí, no va a entrar. Por eso Jesús murió en la cruz de Calvario, para el perdón de pecados, y su preciosa sangre nos limpia de todo pecado y nos libera de las consecuencias del pecado. Amén y amén. ¿Qué más? Ya entramos al capítulo 22. Verso 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En esa morada eterna dice que hay un río limpio de agua de vida. Este es lo que Jesús prometió, hermanos, y lo podemos leer San Juan capítulo 7, cuando dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ese es el capítulo 4 cuando le habló a la mujer samaritana. El capítulo 7, verso 38: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí se está hablando ya de una vida en plenitud, totalmente en plenitud, totalmente perfecta. Y por eso dice ahí que salió un río.
Y se da toda la descripción ahí. Un río limpio de agua de vida. Y el verso 2 del capítulo 22, ya estamos en el capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, ¿qué dice? Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Amén. ¿Se acuerdan dónde estaba ese árbol de la vida? ¿Se acuerdan dónde estaba? En el Edén. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó ahí? Cuando el hombre pecó y entró pues la abominación en ese lugar, la suciedad, el pecado, la maldad, entonces Adán y Eva, hermanos, que habían pecado, es decir, se habían rebelado contra su Creador, fueron expulsados del Edén para que no alargaran, dice, su mano hacia el árbol de la vida. Es un prototipo, hermanos, que con un corazón malo, perverso, no se puede decir que es cristiano. Bueno, lo puede decir porque la boca habla sandeces, pero no puede estar en la presencia de Dios. No puede. Y que hacen maldad, y que derraman sangre, que son homicidas, y todavía pretenden, hermanos, ser de Cristo. Es falso. No se puede. Por eso el árbol de la vida, hermano, es algo simbólico lo que está ahí, que nos da a entender a nosotros que en ese lugar, hermano, estamos nosotros ahí porque Cristo murió por nosotros y su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Y por eso estamos ahí enfrente de la fuente de vida, tomando siempre de esa agua, sustentando. Y ahí no habrá sed, no habrá nada, no nos fatigará nada. Y por eso se habla de ese árbol ahí, como un símbolo, hermanos, que ahí no hay corrupción, que no entrará la inmundicia, no habrá abominación, nada ahí. Por eso se nos pide y se nos recalca siempre, hermanos, y se nos dice ya en Apocalipsis, cuando a una de las iglesias el Señor Jesucristo: sé fiel hasta la muerte, retén lo que has recibido, que nadie tome tu lugar, dice otra parte. Es decir, que no permitas que nada ni nadie contamine tu corazón y te arrebate lo que Cristo te ha dado. No lo permitas. Acordémonos que la Escritura nos advierte que Satanás se viste como ángel de luz. Por eso se necesita discernimiento, y para tener discernimiento se necesita conocer las Escrituras. El que conoce la Escritura no será fácilmente arrastrado. Miren cómo Jesucristo habla, hermanos, cuando habla de la apostasía. Si es posible, engañarán aún a los escogidos. Si es posible, fíjense. Es decir, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Por eso Jesús dijo: soy la puerta del redil de las ovejas. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí y conocen mi voz y me siguen, pero al extraño no seguirán. No se engañe, no se engañe eso que usted anda siguiendo ahí, la distorsión y distorsionando la palabra de Dios para complacer el corazón, la concupiscencia. Tenga cuidado, debe tener temor y debe pararse firme y mantenerse firme. Por eso muchas veces hemos dicho, hermanos, sé leal a Cristo, hermano. Sé leal a Cristo. No es fácil y va a acarrear serios problemas.
Y muchas veces le he dicho a ustedes como una invitación: pruebe por lo menos un día ser leal a Cristo, y va a ver que va a perder amistades, va a perder aún su propia familia. Un día ser leal a Cristo, séale leal y se va a dar cuenta como el mundo se le va a venir encima para destruirlo. Pero esa vida ahí, hermano, de complacencia, que quiere complacer a Cristo y quiere complacer a los demás, porque son amigos, porque él es familia, y ellos no tienen misericordia de ustedes, y usted mostrándose piadoso. Tenga cuidado, tenga cuidado. Por ahí se pone el ejemplo ahí, hermano, que eso lo toman políticamente. Hay un ejemplo, una serpiente dice que se estaba muriendo de frío, entonces la agarró a alguien y se la puso en el pecho para calentarla, dice, y cuando ya fue calentada, dice que lo mordió mortalmente. Entonces son muy complacientes. ¿Qué es mi amigo? ¿Qué voy a hacer? Les cuesta arrancarse la uña, son uña y carne, y yo les entiendo, es doloroso. Yo he perdido amigos. ¿Usted cree que yo no he llorado? No llora. No digo que no va a llorar, pero tiene que ser valiente y decir: aquí no te puedo seguir, en esto no te puedo seguir. Lo siento mucho y me duele perder tu amistad. Lo siento mucho. Ahí tienen que ponerse ustedes. Pero han sido complacientes. No, hermano. Dios no puede ser engañado. Muchos me dirán aquel día: yo comí contigo en la mesa, no te conozco, lo siento mucho, no te conozco. Otro le va a decir: yo prediqué en las plazas contigo, tampoco, no te conozco. ¿Y cuál es la tercera persona? Hablé en lenguas, tampoco te conozco. Dios fue y es fiel con nosotros. Cristo es fiel y leal con nosotros. Y fue tan leal, hermanos, que en el momento que sintió terror y miedo en el Getsemaní, sabiendo el dolor que iba a traer a su vida y que venían a paliarlo y que se lo iban a ver a patadas al templo para juzgarlo, se mantuvo firme porque nos amó. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Hay que ser valientes ahí. Y por eso la Escritura dice, palabras de Jesucristo, desde los tiempos de Juan el Bautista: se sufre, dice, violencia en el reino de los cielos, y solo los violentos lo arrebatan, es decir, los valientes. Los cobardes no van a entrar. ¿Están de acuerdo? No todo. ¿Se da cuenta cómo cambia la cosa? Bien bonito ir, hermano. Es que no se trata de bonito, es que no se trata si gusta o no gusta. No se trata de eso. Esta es la realidad, esta es la verdad que necesitamos escuchar y recibir. Es decir, Dios nos advierte: este es el camino. Y si me voy por aquí, este es el camino. Y si este es el camino que lleva a la vida, Señor, este es el camino. Es que entiéndame, este es el camino. Es que mire, este es el camino que lleva a la vida. Esta es la puerta. Sigamos. Ahora comprendo a Pablo cuando dice: me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad. Verso 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Una vida plena de dicha, perfecta, donde nada nos va a fatigar. Y estará tan cerca el Señor de nosotros que dice ahí que veremos su rostro. Por eso ahí no entrará ninguna cosa inmunda. Todo será limpio. Tan puro es la ciudad que así será de limpio el que tiene que estar ahí. La plenitud total y perfecta de la vida del creyente con Cristo en ese lugar. Esto es lo que nos espera, queridos hermanos. Ahora le pregunto a usted, ¿cree usted que no vale la pena luchar? ¿Cree usted que no vale la pena tener paciencia? ¿Cree usted que no vale la pena saber perdonar la ofensa? ¿Cree usted que no vale la pena, hermano, cuál sería la otra palabra? La tolerancia. Me acuerdo, hermanos, en sus primeros días como rey, Saúl. Es increíble cómo empezó ese hombre. Lamentablemente se extravió. Pero en sus comienzos, cuando fue presentado como rey, bueno, ustedes recordarán que se escondió. Tuvieron que irlo a buscar. Con ustedes. ¿Y Saúl? ¿Y Saúl? ¿No lo han visto? Entonces, espérense al pueblo ahí que se vaya a reunir, lo van a buscar, no se sabe cuánto tiempo. Ya lo traen ahí. Este es el que Dios ha elegido para que reine sobre Israel. Acuérdense que ya había un ejército, ya habían comandantes generales. Y este es el que nos va a sacar a la batalla. Estamos fritos. Y lo menospreciaron. Lo escuchó Saúl. Escuchó lo que habían dicho. ¿Y saben qué dijo Saúl? Espérense, papito, espérense que tome la batuta. Te conozco, los conozco. No. Disimuló, como que no escuchó nada. Era humilde de corazón. Y allá va el hombre a las primeras guerras y entraba triunfante. Entonces vinieron unos de sus hermanos militares y se le acercaron los de confianza y le dijeron: Dios te ha dado victoria en todos los combates, has luchado contra gigantes, contra paladines. Ha llegado la hora que te vengue de aquellos que te menospreciaron. ¿Se acuerdan? ¿O no han leído esa parte? ¿No? ¿Han leído la novela Los ricos también lloran? Corazón salvaje. Por eso son salvajes ustedes. Lean 1 Samuel. Y él dice: ¿qué dijeron? Que me vengue cuando Dios nos ha dado victoria. Este es tiempo de alegría, son tiempos de victoria. Y ustedes pensando en venganza. ¿Qué les pasa? Con raíces de amargura, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, dice él, no. Vamos, celebremos fiesta a Jehová. Elevemos gratitud a Jehová que nos ha dado la victoria. Esos fueron los primeros días como rey Saúl.
Pero amigos así le fueron engrosando el corazón hasta que se rebeló contra Dios. Si él hubiese, eso es permanecer siempre fiel, leal a Dios. No, amigos, no, no amigo, no, no amigo, no amiga, amiga, no, aquí en esto no. Vámonos a David. David, el Señor a David le puso 1, 2 o 3 veces la vida de Saúl, la vida de su enemigo en las manos. Y cada vez que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, los amigos le decían: mira, Dios te lo ha puesto en tu mano, mátalo, esto es de Dios. No alzaré mi brazo, ¿se acuerdan? Sobre el ungido de Jehová. Amigo, no. Hemos dado la vida por ti, muchas gracias, pero no. Nos hemos reventado el alma contigo, pero esto no. Soy un mal agradecido, sí, pero no. ¿Usted cree que no se decepcionaban los hombres que andaban con él y que dieron la vida por él, arriesgaron la vida por él? ¿Usted cree que no se decepcionaban de David? Claro que sí, pero le seguía y mejor se callaba, porque él les enseñó el temor a Dios y que no alzaría su mano sobre el ungido de Jehová. Todos esos son los que van a estar aquí en la patria celestial juntamente con nosotros. Si usted tan siquiera hoy empieza a serle fiel, a ser leal a aquel que murió por usted y a aquel que se despojó de su hijo para que usted tuviese la vida eterna y viviese en este lugar que de antemano ha preparado para nosotros. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Su palabra es verdad, no lo dude. Todo hombre es mentiroso, Dios es veraz. Su palabra es verdad y sus promesas son fieles. Cuando usted se distorsiona, cuando usted toma otro camino, usted está siendo mentiroso a Dios y lo está señalando que Él es infiel, que no es leal. Pero eso quedó ayer y que eso se sepulte ahora y que usted se entregue a Dios como debía entregarse y empiece hoy, desde hoy, a serle fiel, leal a Dios, a su obra, a su llamado.